Yo era entonces un escribiente menor al servicio de un notario de campaña. Tenía 22 años, una pluma roma y una mala costumbre de mirar demasiado. Llegamos a Cholula cuando el cielo parecía una manta de algodón sucio y la gran loma, Tlachihualtepetl, hervía de humo de copali. Los mercaderes recogían sus puestos demasiado deprisa, como si la ciudad hubiese sentido una tos antigua en el pecho y presintiera sangre. Se dijo que veníamos a verificar alianzas y caminos. Se dijo que las campanas de una capilla improvisada bastarían para templar los nervios. Se dijo mucho y no bastó. En mis notas, que cuento aquí como pude salvarlas, escribí solo la fecha aproximada. Otoño de 1519, antes de Tlaxcala, y antes de que los nombres de los hombres se volvieran ceniza. Aquella mañana, yo llevaba el cofrecillo de sellos de lacre y unos pliegos con márgenes anchos para glosas. A mi lado marchaba Ruiz. No confundir mi oficio con el suyo. Un escribano de mejor mano, nacido en Castilla, delgado, ansioso de regla y rúbrica. Él hablaba poco. Su orden era observar y anotar, y en esa obediencia parecía encontrar una forma de fe. Vi a Anahuac por primera vez junto a la sombra de un muro, al costado del patio del templo menor. Su cabello recogido y sus manos unidas delante del vientre no parecían de una mujer de mercado. Había en su postura algo de las casas del Calmecac, esa escuela de los nobles donde se enseña la historia de los viejos cantos y de los dioses que pesan. Alguien la llamó intérprete. Otro, voz prestada del calpulli de los artesanos. Ella miraba a todos con cuidado de hilandera. Primero el hilo, luego el nudo, por último el tapiz. Recuerdo que sostenía un petlatl doblado, prenda de reposo o de refugio, y que hablaba un castellano breve pero atinado, como si cada palabra fuese una vasija que no se debía quebrar. Por órdenes que no discuto aquí, se cerraron algunos accesos. Un capitán, cuyo nombre dejaré en blanco por respeto a los muertos, convocó a los jefes locales al patio. La vieja guardiana del templo, mujer de huesos nítidos y voz con humo, murmuró algo sobre señales mal leídas, que no se pisa la ceniza de los abuelos sin pedir, que no se mira de frente la máscara que cuida la escalera interior. Los tambores quedaron en silencio. Las manos se tensaron. Oí el primer grito cuando el sol aún no se había asomado del todo por encima de los techos de paja. Dicen que el primer golpe no suena fuerte, solo cambia el aire de sitio. Lo que siguió no fue una batalla limpia, sino el desorden. Hombres que corrían entre fogonazos, polvo en las pestañas, el olor agrio del copalli mezclado con la sangre. Se me volcaron las tintas. Manché con negro las piernas de mis calzas. Yo, que no nací para el arcabuz, me arrimé a la sombra de una columna, y allí vi a Ruiz abrirse paso, no con espada, sino con esa cara de quien ha medido todas las líneas de un folio y sigue una regla invisible. Lo vi llegar hasta la intérprete. Ella no lloraba. Sorprende decirlo, pero en medio del alboroto, su rostro estaba en la misma página donde lo había dejado. Cejas juntas, mentón leve hacia arriba, ojos que leen. No supe el motivo preciso. Un malentendido, un señalamiento, el dedo de alguien que creyó reconocer en ella el hilo de una intriga. Pero escuché al capitán exigir que se apartara a Anahuac, para averiguar con quién habla y por cuenta de quién calla, o algo así. Y entonces pasó lo que determinó todo. Ruiz la tomó del antebrazo, con cuidado de no romper vasija, y en voz alta, voz que rara vez usaba, declaró que era su prometida. No sonó a invención torpe, sonó a acta leída. En mi cabeza, aún hoy, resuena el modo en que pronunció la palabra, como si estuviera ya rubricada con lacre caliente. No había prueba, claro, salvo la urgencia. Un notario como él sabía,
y yo lo sabía también, que las palabras, puestas en el orden exacto, son capaces de un amparo provisional. En la bruma de polvo y miedo, decir mi prometida fue levantar un muro de estatuto entre la mujer y la cuchilla. Por un instante, el capitán, irritado, dudó, no porque creyera en el amor, sino porque entendía la fuerza de un papel posible. Y en esa vacilación, Ruiz avanzó. Yo corrí detrás. Atravesamos el patio por la banda que da a los talleres. Pasamos junto a cuerdas de ixtle colgadas a secar, fibras ásperas como el consejo de una abuela. Anahuac no tropezó. Levantaba apenas el petlatl para cubrirse la cabeza cuando llovía polvo de adobe. Alguien lanzó una piedra. Se quebró un cuenco. Nos metimos en un pasadizo donde el aire olía a agua guardada. Allí, por primera vez, Ruiz me ordenó algo directamente. «Trae el cofrecillo». No dijo, «por favor». No lo necesitó. Alcancé el cajón de lacre, saqué la barrita roja y el pequeño sello que teníamos con la cruz y la marca de la expedición. Él me pidió una hoja limpia. No redactó un contrato. Eso hubiera sido una farsa insolente y tardía. Trazó, en cambio, una nota de resguardo, como las que se conceden a testigos o a voces necesarias. Queda bajo la custodia de la pluma del rey, por ser instrumento de lengua, la mujer llamada Anahuac, con todo el decoro que el vínculo de promesa impone. No eran palabras perfectas, pero servían. Yo hice constar la hora aproximada y la ubicación. El lacre se derritió con una vela corta que guardaba en la faltriquera. La impresión quedó borrosa, la cera moteada por el polvo fino. Aún así, era un gesto con peso. Cuando intentamos salir al patio trasero, una ráfaga nos cortó el paso. No diré si fueron nuestros o los otros. El ruido de hierro y madera no tiene dueño fijo. Buscamos entonces el corredor que lleva al mercado. Los puestos, vaciados a medias, dejaban un rastro de semillas, telas y cántaros golpeados. Las mujeres que no pudieron huir se habían escondido en los fondos. A una le temblaban los dedos sobre un collar de cuentas de obsidiana. A otra se le había caído el rebozo y solo atinó a cubrirse con hojas de maíz. Nadie nos detuvo. Cuando los relatos corren más rápido que los cuerpos, todo hueco parece un juicio. Llegamos a la orilla de un canal. El agua, estrecha como un juramento, reflejaba el humo de la loma. Un viejo, de esos que recuerdan más cantos que nombres, nos señaló un atajo por detrás de una casa del Calpulli de tejedores. No sé si nos reconoció como salvadores o como intrusos. Sí recuerdo que dijo en voz baja una palabra que apenas entiendo. Tlamaniliztli, algo parecido a ofrenda por obligación. Me miró la mano manchada de tinta y se santiguó a su manera, tocando primero la frente, luego el pecho, luego la tierra. No pudo durar mucho aquel tránsito. En la esquina que da a la plaza secundaria, nos interceptó una patrulla mezcla de nuestros hombres con auxiliares. Venía al frente un alférez que había compartido fogón conmigo la semana anterior. Me reconoció. Me llamó por mi apodo de escribiente. Miró a la mujer. Miró a Ruiz. «La orden del capitán», dijo, «es que toda lengua local pase primero por interrogatorio». Ruiz mostró nuestra nota con el lacre sucio. El alférez frunció el ceño. Yo, que conocía su debilidad por las cosas selladas, añadí, «Esto va para el gobernador. Hay instrucción de no despojar de su voz a quien la ciudad necesita para entender lo firmado». La palabra gobernador, figura que entonces hacía de tapete entre mundos, surtió efecto. Nos concedieron escolta, sí, pero hacia el barrio donde se levantaba la casa del gobernador, no hacia la salida. Hay decisiones que se toman con la espalda. Ruiz se irguió un poco más. Anahuac apretó el petlatl contra el pecho. Subimos una calle empedrada que olía a aguamiel y hierro.
Las puertas de madera crujían como si dentro las vigas recordaran temblores viejos. Al cabo de unos minutos, que tuvieron la duración de una fiebre corta, alcanzamos la casa en cuestión. No era palacio, sino un caserón con patio, muros encalados a medias y una cruz de madera en una esquina, plantada por algún fraile temerario. En el portal, un escribano de barba crespa discutía en medio de papeles con dos principales locales. Me vi a mí mismo desde afuera, un joven con los dedos de tinta y los ojos hinchados, llevando un cofrecillo que pesaba menos que el miedo. No nos dejaron entrar de inmediato. Primero, la mirada de arriba abajo, luego el recelo de los que aún pueden elegir. Ruiz pidió audiencia, no con tono suplicante, sino con esa cuerda tensa de los procedimientos. Por causa de orden público y preservación de voz de contrato, dijo. La frase era mitad nuestra, mitad aprendida de oír a los viejos del lugar. En Cholula, la palabra de una intérprete no era un ornamento. Era un puente sobre el cual se posaban impuestos, tratos y juramentos. Si la cortaban, no solo se perdía un testimonio, se derrumbaba un tramo del camino. La vieja guardiana del templo llegó poco después, con un paso que parecía contar las piedras. No vi de dónde salió. Tal vez venía pegada al humo. Tal vez la habían llamado los hombres del Calpulli, que aún tenían algo de autoridad propia. Se detuvo a una distancia que no ofendiera a nuestros oficiales y sostuvo la mirada de Anahuac, un hilo tendido de una a otra. En la palma llevaba una cinta torcida de Ixtle. Dijo, con castellano quebrado pero firme, que aquella mujer estaba ligada por palabra de agua a un compromiso con la ciudad, que no se tomaba a la ligera el acto de arrancarla de un patio sagrado. Su tono no fue de súplica, sino de registro, como quien lee un códice delante de todos. En mi cuaderno, al margen, dejé una glosa. Si el agua guarda las voces, ¿quién decide cuándo callan? No era una buena glosa, pero entonces solo tenía eso para defenderme del ruido. El escribano de barba crespa nos indicó finalmente que esperáramos en el zaguán. El gobernador, dijo, intervenía a cada rato durante esa jornada para sofocar incendios de rumor. Unos juraban que había conjura, otros castigo ciego. El hombre cargaba sobre los hombros el peso de un puente que crujía por ambos lados. Nos ofrecieron agua. Nadie bebió. Ruiz revisó la nota con lacre, estrujándola con el pulgar, como si sintiera en ella el pulso de su propio atrevimiento. Anahuac respiró hondo. Noté que sus dedos, por primera vez, temblaban un poco sobre el borde del petlatl. Le acerqué mi pañuelo sucio de tinta. Apenas rozó la tela, como quien acepta un amparo menor sin olvidar que lo esencial aún no ha sido dicho. La vieja guardiana se sentó en un banco de piedra y comenzó a tararear un canto muy antiguo, tan bajo que parecía más una vibración que una melodía. Nos llamaron a una sala interior. Lo que sigue lo recuerdo con nitidez a pesar del tiempo, quizá porque mi pluma lo devenía acto. Una mesa, 3 sillas, una banca, el gobernador, de rostro cansado y ojos que pesaban. A su derecha, el capitán de antes, apoyado en la empuñadura de su arma como en una muleta. A la izquierda, un principal de Cholula con un collar de cuentas verdes. En la pared, un crucifijo pobre. En la ventana, una cortina de palma. Nos pidieron exponer. Ruiz habló. La palabra, prometida, volvió a llenar la estancia, esta vez con menos polvo y más piedra. Mostró la nota. Explicó la necesidad de preservar la lengua de la ciudad para los actos que estaban por venir. No dijo cuáles. No hacía falta. Señaló que cualquier interrogatorio debía hacerse bajo la custodia adecuada y con respeto al vínculo. Yo asentí, y mi cofrecillo de lacre hizo un pequeño ruido de madera contra la mesa.
El capitán sonrió sin alegría. Preguntó de qué vínculo hablábamos, si no había vela, ni testigos, ni padrinos. Ruiz respondió, con esa fe en la forma que lo sostenía, que la promesa, en circunstancias excepcionales, se declaraba y luego se formalizaba, que el peligro mortal urgía a tomar la palabra por adelantado para no perderla para siempre. El principal local miró a la vieja guardiana. Ella no habló, solo pasó la cinta de Ixtle de una mano a otra. El gobernador se masajeó las sienes. Dijo, en voz medida, que la ciudad estaba quebrándose por los bordes, que cada decisión era un hilo que podía reventar o sostener. Y añadió que, por la tarde, cuando se calmara un poco la plaza, convocaría un acto simple ante el pozo grande de la casa. Un pozo de agua que, según costumbre, había servido para atar con promesas a gente que debía confiar para comerciar sin traición. Un vínculo de agua, lo llamó, que no era matrimonio pleno, pero sí amparo explícito. Hasta entonces, custodia y prohibición de daño. Ahí terminó la primera ronda. Salimos con una escolta leve, como quien sale con sombra prestada. Me detuve en el umbral y miré la luz de afuera, blanca y sucia. Pensé, con una vergüenza que todavía me roza, que acaso habíamos salvado a una mujer de una cuchilla solo para ofrecerla a otra forma de juicio. Ruiz, en cambio, parecía encontrar en la resolución del gobernador la exactitud de un renglón recién trazado. Anahuac caminó a nuestro lado sin decir palabra. La vieja guardiana, detrás, apretaba la cinta de Ixtle con una gravedad que era casi ternura. Esa tarde aún no había llegado. El mercado exhalaba su fiebre. Algunos muchachos recogían de la calle pequeñas láminas de cobre, cuentas rotas, fragmentos de obsidiana, como si se pudiera reconstruir con pedazos una historia que había sido de una sola pieza. En mi cuaderno, este mismo al que vuelvo, anoté: si el agua ata, también suelta; si el lacre sella, también mancha; si la palabra ampara, también pesa. No me atrevía a más. La ciudad, con su pirámide enterrada y su memoria de 1000 pasos, nos miraba como se mira a los que escriben, con desconfianza y necesidad. Al caer la primera sombra larga, supimos que el acto junto al pozo sería más que un trámite. Algunos hombres del Calpulli anunciaron que enviarían a sus viejos a presenciarlo. Los frailes, o lo que pasaba por frailes en aquel improviso, dijeron que estarían a una distancia respetuosa. El capitán envió aviso de que también él querría resguardar la limpieza del procedimiento. En esa frase se oía ya el roce de unos filos que nunca descansan. Y sin embargo, entre tantas fuerzas, una mujer de nombre Anahuac y un escribano de nombre Ruiz se sostenían apenas con un hilo de Ixtle y una hoja con lacre borroso. Me pidieron guardar la nota en el cofrecillo, y yo obedecí. Cerré la tapa, la aseguré con su correíta. A veces, las cosas pequeñas, una caja, una cinta, un sello, son los únicos muros que podemos alzar cuando las ciudades se derrumban por dentro. Lo aprendí ese día, antes de que el agua hablara. Cuando se anunció el acto ante el pozo, la ciudad comenzó a acomodar su respiración a un compás distinto, como si en el centro de Cholula se hubiese abierto una pausa donde cada bocado, cada mirada y cada rumor debían pasar primero por un colador invisible. Los puestos que habían quedado de pie en la plaza secundaria se rehicieron a medias, y en sus bordes, sin pregón ni regateo, los mercaderes extendieron mantas con semillas de cacao, fragmentos de obsidiana, cestos de Ixtle y pequeñas figurillas de barro que parecían oraciones endurecidas. Por entre esos retazos de normalidad fingida, corrían las noticias con la velocidad típica de las ciudades que intuyen que lo siguiente puede costarles su forma. Yo salí temprano del zaguán de la casa del gobernador
con el cofrecillo bien sujeto bajo el brazo. Ruiz se había quedado en una sala interior organizando, como si barajara naipes de papel, los nombres que importaban para el día. Capitanes, principales de Calpulli, viejos con voz consultiva, frailes de sotana desgastada. Tenía esa calma de quien, ante el torbellino, se aferra al borde de la mesa y decide que ordenarlo todo en columnas es su único salvavidas. Anahuac aguardaba en una habitación contigua, bajo vigilancia leve, con la vieja guardiana del templo cerca como sombra buena. No conversaban. Intercambiaban esa clase de silencios que sólo sostienen quienes saben que cada palabra puede volverse contra sí misma. Mi tarea era menuda, y sin embargo, tensa como una cuerda. Recoger constancias de los Calpulli que quisieran acreditar que la voz de Anahuac había servido a la ciudad antes de ese día. No firmas, porque las manos no servían de manera igual en todos los mundos. Sí señales de aceptación, nudos en una trenza de ixtle, marcas de tinta en el borde de un petlatl viejo, un collar de granos contados de una forma acordada. Los llamé atestaciones menores en mi cuaderno y tracé al margen una lista de los barrios, el de los tejedores, el de los talladores de piedra, el de los alfareros, el de los vendedores de plumas. Más allá, por si alcanzaba la jornada, el de los que comerciaban con sal de lejos. En el mercado me recibieron ojos fatigados. Las mujeres que no habían huido o no habían sido llamadas a otra cosa se movían como convalecientes. A cada paso, un cálculo. No pedí nada en voz alta. Mostré el cofrecillo con el lacre y di a entender que venía por el hilo que mantiene junta a la tela. Me señalaron, sin ceremonias, a un hombre que guardaba en un envoltorio de palma pequeñas tiras con nudos. No eran quipus de los Andes. No confundamos los mundos, sino cintas locales en las que algunos Calpulli llevaban cuentas de deudas y favores. El hombre, con dedos talados por trabajo, me ofreció una tira con 3 nudos simples y 2 dobleces. No comprendí el sistema. Me bastó saber que aquello, para los suyos, equivalía a decir «esta mujer ha sido puente». Lo anoté con la prudencia de los que escriben sobre lo que no saben por completo. Al rato, un viejo me condujo a un taller de obsidiana. El piso estaba sembrado de lascas brillantes como ojos en la sombra. Allí, un principal de rostro marcado por la viruela examinó, sin prisas, la idea de dejar constancia. Aceptó, pero no sin añadir su propia condición, que la nota de resguardo, la nuestra, con lacre borroso, se copiara en una versión a la vista de la ciudad, sin tecnicismos, para que cualquiera entendiera que no habían vendido la voz de una hija a oídos ajenos, sino que la preservaban bajo otra forma. Era una petición razonable y además un escudo contra los suyos. Si la ciudad veía la palabra, la ciudad podría reclamarla. Le prometí que solicitaríamos un texto claro, colgado en la entrada del barrio, con la simpleza de los anuncios que se leen con los dedos. Mientras reunía esas atestaciones menores, el rumor crecía en círculos concéntricos. En el primero, los temores directos, que el capitán usaría el acto del pozo para marcar a Anahuac como propiedad del bando fuerte, que el gobernador, presionado, solo vestiría de rito una rendición. En el segundo, las intrigas viejas, que tal familia de tal Calpulli apoyaba a los recién llegados por ventajas en los tributos, que otros, rivales de antaño, aprovecharían la confusión para ajustar cuentas. En el tercero, el de la memoria ritual, que un vínculo de agua podía proteger, sí, pero también atar de manera sutil, con deudas que no se ven, como las raíces que no se muestran, y sin embargo sostienen o asfixian una casa. Anoté estas capas en un esquema torpe, con flechas que iban y venían,
intentando dibujar una ciudad que solo se dejaba entender a salto de mata. Volví a la casa del gobernador a media mañana, con el sol ya más alto y los hombros acuñados por el peso de las cintas. Ruiz había preparado en una mesa un orden de nombres, y a la vera de cada uno, un espacio para la glosa. Lo dijo tal, fue visto por tal, lo consintió tal. Anahuac, sentada junto a una ventana, recibía luz oblicua en el perfil y mantenía juntas las manos sobre el petlátl. La vieja guardiana observaba las idas y venidas con paciencia, que parecía escrita antes que nacieran los muros. Me acerqué sin ruido. Entregué a Ruiz las tiras, los nudos, las marcas. Él las examinó con respeto, como quien toca una herramienta cuya lógica no maneja, pero intuye. Las puso en fila, sin mezclarlas, y me pidió que apuntara junto a cada una la procedencia con exactitud. Al poco, llegaron también los signos de otros barrios. Un borde de manta con 2 tramas diferentes. Un trozo de madera con una muesca que se usa para colgar ciertos avisos en el calpulli de vendedores de plumas. Una pluma blanca metida en un saquito. No pretendo adornar el relato. Digo lo que vi. La ciudad, hecha de muchos, traía al centro sus fragmentos para sostener, por un rato, la voz de una mujer que les hacía de puente. El capitán pasó por el patio a caballo, dejando caer, más que palabras, la sombra de su intención. No entró. Bastó su figura para que los criados aceleraran su paso y un fraile adelgazara su oración. Entendí lo suficiente. La limpieza del procedimiento que había prometido vigilar era, en realidad, una cuerda para apretar si el acto se desviaba de su idea de orden. En los bordes de mi cuaderno escribí: la fuerza se disfraza de claridad cuando le conviene. Me avergüenza la obviedad de la frase, pero a veces los hombres de tinta necesitamos esa clase de muletas para no caer en la fe del poder. Antes del mediodía, el gobernador convocó una preaudiencia breve, sin solemnidad, en una sala que apestaba a sudor contenido. No hubo alegatos, hubo inventario. Se registró que la mujer llamada Anahuac había sido presentada bajo resguardo por Ruiz, escribano de la expedición, que constaban señales de aceptación de varios calpulli, que el acto junto al pozo tendría por objeto aclarar el amparo sin convertirlo en propiedad. Se anotó que asistirían, además del gobernador y su escribano, 2 principales locales, la vieja guardiana, un fraile, el capitán y su alférez. El número, más que la lista, hacía la tensión. Demasiados ojos para un hilo tan delgado. Entre la preaudiencia y el acto del pozo se abrió un hueco de horas inciertas. Ruiz pidió pan y un tazón de algo que supo a maíz tibio. No comió, solo lo sostuvo, como si el peso le recordara que aún había suelo. Me apartó entonces a un corredor corto y, sin parpadear, dijo que aceptaba el acto de agua porque era la única figura entendible para los que miraban desde ambos lados. No se prometía la carne. Eso hubiera sido imposición y burla. Pero sí la palabra, y eso bastaba para evitar que la arrancaran. En su voz, por primera vez, oí otra fibra. Además de la fe en la forma, había empezado a entrarle la sombra de lo que no podría reparar si todo salía mal. No lo confesó. Lo leí en el borde de su quijada, apretada como sello. La vieja guardiana se acercó con una jarrita de barro. No habló. La posó junto a la ventana, donde la luz daba a los objetos un contorno que parecía realzar su propósito. Comprendí, sin más, que aquel día todo giraría en torno a recipientes y contornos, cofrecillos para sellos, jarritas para agua, pozos para promesas, cuerpos que sirven de vasija a voces que otros usan. Anahuac, en su silla, cruzó por primera vez mi mirada ese día. No había súplica en sus ojos, ni bronca. Había la consciencia de quien conoce los mecanismos del puente,
y sabe qué piedras faltan y cuáles aguantan. A media tarde, nos condujeron al patio donde estaba el pozo. No era notable por su profundidad ni por su labra. Era notable por el uso. En sus bordes habían quedado marcas de manos viejas, como si el agua guardara, además de sed, los compromisos más comunes de la ciudad. Alrededor, una docena de espectadores se acomodó con el decoro de los actos que pueden volverse pleito en cualquier segundo. Los frailes se apartaron lo justo. El capitán se colocó con su alférez en una línea desde la cual podía interrumpir si lo consideraba necesario. Los principales locales estaban de pie, no por falta de sillas, sino por una dignidad que no se sienta ante nadie sin pensar. La vieja guardiana ocupó un sitio junto al brocal, con la cinta de Ixtle enrollada en la muñeca. El gobernador habló poco. Explicó que el vínculo de agua era un amparo provisional que reconocía la utilidad pública de una voz y, por tanto, la sustraía de daño precipitado. Dijo que no era matrimonio, ni venta, ni tributo, sino una fianza ritual para que los actos en curso pudieran continuar sin mudos forzados. En sus palabras, cada concepto venía con su negación. No era lo uno, no era lo otro, y sin embargo era suficiente. Ordenó entonces que se vertiera un jarro de agua en el pozo, como señal de que lo que se prometía no era para uno solo, sino para la ciudad, que es sed de muchos. Indicó que Ruiz tocara el agua con su mano derecha y que Anahuac tocara con la izquierda, no en el mismo instante, para evitar la lectura de boda, pero sí dentro del mismo aliento. No hubo diálogos memorables. Hubo respiraciones medidas. Cuando tocó el borde, Ruiz cerró los ojos un segundo, como si imaginara la hoja donde luego escribiría este gesto. Anahuac, en su turno, hundió apenas los dedos. El agua tembló y devolvió un reflejo breve de su rostro mezclado con el cielo sucio del día. En la orla del pozo, la vieja guardiana deslizó la cinta de Ixtle por la mano de Anahuac, no para atarla, sino para que la fibra tomara el olor del agua, y con él la memoria de la ciudad. El fraile murmuró algo en latín. Nadie lo detuvo ni lo siguió. El capitán movió el paso medio cuerpo. El alférez tensó la mandíbula. No interrumpieron. Tal vez porque entendieron que no podían hacerlo sin romper la apariencia de orden que ese mismo acto les prestaba. Después vinieron las atestaciones. Fui leyendo, no como pregonero, sino como escribiente que hace constar por enumeración. La tira con 3 nudos y 2 dobleces del calpulli de tejedores, el borde de manta de los alfareros, la muesca en madera de los vendedores de plumas, la pluma blanca en saquito. Junto a cada pieza, un asentimiento mudo de los suyos. Brazos cruzados, inclinación leve, un sonido corto en la garganta. El gobernador mandó que se anotara en registro que la ciudad, con esas señales, aceptaba el amparo de la voz de Anahuac bajo custodia de la pluma del rey, sin traspaso de dominio. Repetí la frase, despacio, para que la escucharan quienes desconfiaban de las palabras que desplazan con elegancia. Cuando todo parecía haber alcanzado su equilibrio frágil, un hombre joven irrumpió desde el perímetro con la desesperación de los que han corrido tarde y traen, encima del sudor, culpa ajena. Era del calpulli de metales. Lo reconocí por la lámina pequeña de cobre que llevaba al cuello. Gritó sin pedir permiso una acusación confusa, que la intérprete había servido de oído a mensajes que cruzaban la noche por detrás de casas, que su voz unía no solo mercados, sino también manos enemigas. No presentó prueba, presentó herida. El capitán avanzó un paso, alivianado por la oportunidad. En el borde de mi cuaderno, sin saber por qué, dibujé una línea que se rompía. No relataré con detalle el minuto siguiente.
porque fue hecho de superposiciones. La vieja guardiana se levantó con una velocidad que desmentía sus huesos. Los principales locales hicieron pared con sus cuerpos, no en defensa de una persona, sino en defensa del procedimiento. El fraile levantó la mano a mitad de una bendición que nadie había pedido. El gobernador, con una lucidez que no esperaba, dictó un movimiento simple: que el joven fuera llevado a una sala contigua y que su dicho se tomara por escrito de inmediato, con indicación de lugar, hora, nombres que pudiese aportar y señales comprobables. Que el acto del pozo, al estar ya en su fase de cierre, no sería anulado por una voz que no había estado cuando debía. El capitán aceptó a medias. Marcó en el aire un gesto de reserva, como quien deja clavada una daga en la mesa para usarla más tarde. Se firmaron las mínimas constancias. El jarro vacío quedó junto al brocal, con una gota obstinada en el borde, como si el agua se negara a terminar allí. Los espectadores se disolvieron en grupos que parecía que iban a comer, aunque solo se alimentaban de idea. Ruiz, pálido sin admitirlo, guardó la nota con lacre en el cofrecillo, ahora acompañada de un breve registro del acto. Anahuac no sonrió, tampoco lloró. Recolocó su petlatl sobre el antebrazo, como quien vuelve a tomar una herramienta conocida. La vieja guardiana, sin mirar a nadie, recogió la cinta de Ixtle, la torció con un giro más y la sujetó al borde de su muñeca, contenta no en alegría, sino en exactitud. Creí por un instante que habíamos pasado el puente. Pero los puentes, en ciudades como esta, tienen descansos que engañan. Al regresar al interior de la casa del gobernador, un escribiente local, de esos que conocen los nombres de los hijos de cada barrio, nos informó en voz de trámite que, a raíz de la acusación, se abriría una pesquisa breve antes de la audiencia formal del día siguiente. Pesquisa, la palabra que convierte cada paso en huella examinable. El capitán pidió que se añadiera a esa pesquisa un cateo de 2 casas señaladas por el joven del calpul y de metales. El gobernador consintió con condiciones. A Ruiz se le contrajo la boca. Comprendió que el amparo de agua había salvado un cuerpo, pero había convocado, a su lado, un ejército de preguntas con armadura. A mí me cayó encima la tarea de copiar con letra legible todo aquello que otros usarían tal vez como martillo. Al caer la tarde de veras, con la luz en el color del cobre, Cholula parecía un tejido visto por el revés. Se veían los nudos, los remates, los pelos sueltos. Los niños jugaban menos. Los perros ladraban a sombras en vez de a hombres. Yo me retiré a un rincón del zaguán para repasar, en voz baja, mis notas. Escribí: la ciudad ha aceptado un amparo que no es boda ni compra. La fuerza lo tolera porque le conviene por hoy. Mañana, la pesquisa tomará el agua por aduana. Y debajo, con vergüenza por el tono, añadí: que no nos falte pluma, porque cuando faltan puentes se construyen con tinta. La noche posterior al acto del pozo cayó sin firmeza, como una manta mal zurcida. En las casas donde el maíz había alcanzado para el día, la gente masticó sin hambre. En las otras, se bebió agua para engañar el ruido del estómago. La pesquisa, esa máquina breve que imita a la verdad lo suficiente para sostener decisiones, empezó con pasos discretos y linternas débiles. Me asignaron la copia fiel de cada hallazgo e indicio. La orden era simple y cruel, como casi todas. Nada de adornos, nada de conclusiones. Solo anotar sitios, objetos, nombres, horas, y dejar que la suma hiciera su trabajo sobre quien la leyera. Fuimos primero a la casa de la familia señalada por el joven del calpul y de metales. No era más que un cuarto largo con techo de palma, un fogón arrinconado, 2 petlatl extendidos y colgados de una cuerda, 3 rebozos húmedos.
Buscamos sin levantar la voz, por el respeto que le debemos a la miseria cuando la visitamos con poder. Se halló un trozo de cobre en forma de hoja, útil para afeitar alguna madera o para cortar fibras. Se halló también una bolsita con granos de cacao. No era delito amar el cacao. Y un atado de ixtle bien trenzado, casi nuevo. El alférez intentó que aquello pareciera prueba de trama. Yo lo puse como lo que era, cosas de vivir. Anoté los nombres de la madre, de una hija, del hijo menor, los años aproximados, el estado del fogón, el olor a ropa aún mojada, ningún papel con trazas de mensaje, ninguna señal de tinta extranjera. De camino a la puerta, el muchacho de metales murmuró que, por la noche, y movió la cabeza en un gesto que no sabría reproducir con escritura. La segunda casa resultó más elocuente, no por culpa, sino por orden. Alguien allí tenía el hábito de guardar los objetos como quien archiva una memoria. En una esquina, un montón de fibras de ixtle separadas por grosor. En otra, pequeñas tablillas en las que se había raspado una muesca. 1, 2, 3, y así. En el dintel, una pluma de garza, poco común en ese barrio. El capitán olió en ese cuidado la sombra de un pacto. Yo olí trabajo. Hice constar que la cuarta tablilla tenía 2 muescas más antiguas que las otras, y que el patrón de raspaduras seguía la cadencia de mercado. El fraile pronunció una frase perdida sobre vanidad de signos, y como ocurre con los hombres que conocen excesos de cielo, no miró el suelo. Volvimos con esa cosecha tibia, suficiente para alimentar las ganas de los que ven conspiraciones en cualquier inventario, y a la vez insuficiente para hacer atar un cuello. En la casa del gobernador, la mesa larga estaba regada de pedazos de papeles, tiras, plumas, y la jarrita de barro del acto aún húmeda en el borde. Ruiz repasaba con tanta atención que se le olvidaba tragar saliva. Me pidió el registro de cateo. Leyó en silencio. Marcó con la uña 2 líneas y me devolvió la hoja sin comentario. En su mandíbula se dibujó el cansancio de quien se aferra a un instrumento, la forma, para que no lo arrastre el río. Anahuac permanecía en la misma habitación contigua, acompañada por la vieja guardiana, que había empezado a frotar la cinta de ixtle entre los dedos como si intentara extraerle una canción. No hubo descanso verdadero. Al alba, el gobernador ordenó que la audiencia formal empezara con la luz que apenas se atreve a nombrarse día. El capitán llegó con el paso ancho de los que prefieren el hierro a la palabra, pero entienden que la palabra es un hierro que no mancha. Los principales de 2 calpuli exigieron asiento. Otros, prudentes, pidieron estar de pie. Un fraile distinto al de la víspera rezó a media voz. Yo, con el cofrecillo bajo el brazo, ocupé mi banca junto al umbral, desde donde podía ver el rostro de quien hablaba y el borde de la ventana donde la luz empezaba a crear sombras nuevas, como si trajera un lenguaje a la sala. El gobernador, con un cansancio que ya se había vuelto método, abrió la sesión afirmando 3 cosas: que la ciudad respiraba más lento desde el acto del pozo, que la pesquisa había dado objetos que pedían explicación, y que por encima de todo, Cholula debía conservar una voz para traducir los próximos actos, aquellos que aún no nos estaban dados a escribir, pero que definirían tributos, rutas y obediencias. Sin voz, todo se hace a señas, dijo, y esa frase quedó flotando como una pluma imposible de cazar. Se le concedió la palabra primero al joven acusador. Su relato fue, como casi todos los relatos en caliente, una cuerda con nudos disparejos. Dijo que vio sombras en una noche, donde las máscaras hablaban desde puertas entreabiertas. Dijo que oyó su nombre en boca de enemigos viejos.
Dijo que la intérprete había estado presente en un intercambio de plumas e hilos que él interpretó como mensajes, preguntado por horas, lugares exactos, testigos, ofreció nombres que se rompían al tocarlos. Anoté sin crueldad. Las pruebas del dolor, a veces, no se dejan pesar. Luego hablaron dos mujeres de la primera casa cateada y el hombre ordenado de la segunda. Las primeras, con dignidad de quienes no quieren suplicar, describieron sus noches de lavar y sus días de atar fibras. El hombre, con una claridad que yo hubiera querido para mis propias explicaciones, mostró el ritmo de sus tablillas, muesca por cada canasto vendido en 3 mercados sucesivos, doble muesca cuando la pluma de garza, rara, obligaba a viajar más lejos. Si hubo en su voz una intención de defender algo más que su honor, no me atrevo a decirlo. Diré que su orden convencía por sí mismo. Nadie que tramara en secreto se expondría a un sistema visible en una puerta. La vieja guardiana se alzó para una intervención que no fue discurso ni súplica. Desenrolló la cinta de Ixtle y la posó en la mesa sin tocar ninguna otra cosa, como quien coloca un pez vivo en medio de comensales que comen carne. Dijo, con ese castellano suyo, que no vacilaba en el propósito, que la voz de Anahuac, ahora bajo agua y lacre, había servido durante años para evitar derramamientos inútiles, que había traducido pretextos a razones, amenazas a avisos, torpezas a ruegos. Añadió que una ciudad sin la mujer que sabe escuchar y decir pierde piezas que no puede reponer en una tarde. Fue la primera vez, desde que todo comenzó, que vi al capitán pestañear sin cálculo. Ruiz habló por último entre los nuestros. No defendió su prometida como amante. No lo era, sino como herramienta pública acogida bajo forma privada para no quebrarse. Leyó la nota de resguardo, el resumen del acto del pozo, las atestaciones de Calpulli. Hizo un inventario modesto de consecuencias. Si se privaba ahora a la ciudad de su voz por una sospecha que no cruzaba la superficie de lo comprobable, el resto de los actos urgentes, impuestos, rutas, protecciones, se llenaría de ruido y errores, y el hierro vendría a corregir donde la tinta no supo sostener. Pocas veces lo vi tan exacto, como si en la suma de sus horas una parte de él hubiese aprendido a respirar al ritmo de Cholula. El gobernador mandó retirarse a quienes no necesitaba dentro para deliberar. Salimos al patio. El pozo devolvía luz de mañana. Un pájaro, que no supe nombrar, hizo una línea de sonido y se perdió. Anahuac, a la sombra, mantenía los ojos abiertos, como quien no se permite pestañear en un puente hasta haber tocado suelo. La vieja guardiana, sin moverse, parecía escuchar una historia que otros no oíamos. Ruiz apoyó las yemas de los dedos en el brocal, y el gesto, mínimo, me indicó que había llegado el tramo del camino donde ya no decide la pluma, sino el pulso del que la sostiene. Nos llamaron de nuevo. La sala se había achicado, quizá porque la decisión ya ocupaba el centro. El gobernador anunció, con voz limpia, que resolvía lo siguiente. Primero, mantener el vínculo de agua en vigor, esta vez reforzado por una cláusula que su escritura local reconocía desde antiguo, la de servicio custodiado. Eso significaba que Anahuac no sería propiedad de ningún bando, sino instrumento público bajo resguardo, y que su itinerario y sus traducciones quedarían sujetas a registro y a presencia alternada de testigos de ambos lados en los actos sensibles. Segundo, descartar la acusación del joven, no por mala fe, dijo, sino por insuficiencia probatoria y exceso de dolor, dejando, sin embargo, asentado que se mantendría una escucha vigilante en los barrios donde cruzaban plumas raras y tablillas agudas. Tercero, y aquí la piedra cayó en el agua en silencio, exigir que Ruiz firmara,
al pie de la nota de resguardo, una fianza personal por la integridad de la voz que había amparado. No era romántica, era onerosa. Si la intérprete faltaba al procedimiento, por fuga, por soborno, por violencia, la carga caería sobre su garante. Podría haber habido protestas. No las hubo. El capitán sonrió con esa felicidad dura de quien entiende que aunque no ha ganado entero, ha cargado peso sobre un hombro ajeno. Los principales locales inclinaron la cabeza, balanceando ventaja y pérdida. La vieja guardiana no sonrió ni frunció. Cerró la mano sobre la cinta como quien guarda una semilla que no es para hoy. Ruiz pidió pluma. La tomó. Se cortó con el filo mal pulido. Dejó una gota de sangre en el margen. No se limpió. Firmó con una letra que por una vez le salió no recta, sino humana. Hubo pequeños movimientos después, como cuando un telar cambia de razón. El fraile murmuró un agradecimiento. El alférez dio 2 pasos hacia la puerta y se arrepintió de dar un tercero. Un niño asomó el ojo por la rendija y vio demasiado. A mí me tocó redactar la versión simple que se colgaría en la entrada del calpulli de tejedores. La ciudad, para entender, retenía la voz que le servía, sin comprarla ni entregarla a extraño. La custodiaba bajo agua y lacre, y le pedía pasar por actos cuidadosos, con oídos de todos. Me obligué a usar palabras que un aprendiz pudiera leer con el dedo. Al terminar la audiencia, la ciudad cambió de respiración otra vez. Noté que el mercado, aunque no pleno, había recuperado un regateo tímido, como si la gente probara, con pequeñas monedas, la firmeza de un suelo nuevo. Los hombres del calpulli de metales desaparecieron de la plaza por una hora que nadie quiso contar. La casa, cateada con orden, continuó estando ordenada. Los perros, por la tarde, ladraron menos. La noticia de la fianza personal de Ruiz corrió más rápido que la del vínculo de agua. Unos lo llamaron insensato, otros valiente, otros simple escribano que no midió el precio de escribir prometida en una plaza de cuchillos. Él no corrigió a nadie. Pasó por la casa del gobernador, dejó el cofrecillo junto a mi banca y, me permito escribirlo, porque así fue, tocó con 2 dedos el borde del petlatl de Anahuac, no como quien afirma posesión, sino como quien roza una herramienta que deberá seguir usando sin romperse. Esa misma tarde, la ciudad envió 2 encargos que parecían menores, y sin embargo, eran columnas. A Anahuac se le pidió intermediar en la fijación de pesas para un intercambio apremiante de maíz por sal. A Ruiz se le dio la tarea de rubricar, con letras claras, el inventario de mantas para un reparto de urgencia. No eran honores. Eran trabajos que, hechos mal, rompen más que reparan. Los completaron bajo vigilancia de ojos múltiples. Nadie habló. Nadie sonrió. De alguna manera, ese silencio compartido fue nuestra manera de aceptar que por un día el hierro no había tenido que corregir a la tinta. Al cerrar la luz, me aparté con mi cuaderno hacia el borde del patio donde el pozo ya no devolvía claridad, sino sombra. La vieja guardiana se sentó a mi lado sin pedirme permiso. Dijo, como quien cierra una cuenta, que el agua recordaba mejor que nosotros, que había visto promesas que duraron menos que un jarro y otras que, aunque mal dichas, sostuvieron generaciones. Preguntó sin preguntarme si yo escribiría con cuidado lo bastante como para que, cuando otro leyera, oyera no solo hechos, sino el peso con que habían caído. Le respondí que solo sé hacer columnas y glosas en márgenes. A veces, dijo, las columnas son los troncos del puente. Me atrevo, por fin, a escribir lo que pensé entonces, y no tuve valor de anotar en el registro que Ruiz, con su atrevimiento ordenado, había salvado una vida y había comprado con su pellejo el derecho a que esa vida siguiera haciendo de ciudad lo que la ciudad es,
que el capitán, con su vigilancia útil, había recibido, sin admitirlo, la demostración de que un rito ajeno podía servir a su propia idea de orden, que el gobernador no había sido héroe ni traidor, solo tejedor de un borde que no se rompió por ese lado ese día, que la vieja guardiana había ganado un poco de tiempo para los nombres viejos, y que yo, escribiente menor, había entendido que la pluma no es un arma ni un adorno. Es una cuerda fina con la que, si se tensa en los puntos justos, se puede suspender por un rato el peso de la piedra. A la mañana siguiente, cuando el humo de Copali volvió a subir con menos prisa y la loma respiró sin gemir, vi pasar a Anáhuac rumbo a una casa de mercado para traducir pesas y medidas. Llevaba el petlatl doblado y una jarrita vacía. Ruiz caminaba 2 pasos detrás, no por guardarla, no podría, sino por responder ante lo que ya había afirmado. Al cruzar junto al pozo, ella posó un instante la mano sobre el brocal, como quien toca un nombre escrito bajo el agua. Nadie dijo nada. A veces, la ciudad se sostiene por gestos tan breves que la historia oficial los pierde. Yo los anoté aquí porque, aunque breve, ese gesto hizo que fundieran sus sombras en el suelo 2 vidas, que de otro modo habrían pasado a páginas separadas. La voz que traduce y la mano que anuda la forma. No hubo boda, hubo puente, y por ese día bastó.